Muy bien, bienvenidas, bienvenidos al taller de sistematización de experiencias creativas, el cual presentará de manera más precisa nuestro invitado, que es Óscar Estupiñán, ya lo conocemos. Y bueno, este taller está pensado dentro del marco del proyecto de innovación docente llamado Cartografías de Creación, que tiene como finalidad generar una metodología de sistematización de procesos creativos, tanto en el grado en publicidad en la Universidad Francisco Vitoria, como en la licenciatura en comunicación de la Nagua Querétaro. Entonces, bueno, parte de las actividades en el Inter de la creación de la plataforma y la creación de los proyectos creativos, pues está este taller que Oscar generosamente accedió a compartir. Entonces, Oscar, bienvenido. Ya conoces el equipo, sabes que apreciamos mucho que estés dispuesto a compartirnos esto. Entonces, pues te dejo la palabra. Muchas gracias por venir a todas, Vale, todos. bueno, ante todo, muchísimas gracias. Eh, pues muchas de las que estáis ahí he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir cuando estuve este verano en la Nagua de Querétaro y donde han surgido pues interesantes eh, proyectos, ¿no? Lo que os vengo a presentar hoy básicamente es cómo la sistematización de experiencia en la Francisco de Vitoria, sobre todo en el grado en publicidad, aunque otros grados de la Facultad de Comunicación también empiezan a utilizarlo. Es una manera en que fomentamos la conciencia del proceso creativo de los estudiantes. Esto con la finalidad de que al ser conscientes de su proceso de creación, también son más críticos y autocríticos tanto con su proceso como con el resultado. Es decir, al estar en un proceso académico, pues nosotros solemos fijarnos mucho más en el proceso que en la ejecución misma del resultado del proyecto. ¿Esto a qué viene? Eh, ay, eh, exacto. Esto viene como vemos en las imágenes, esos son alumnas y alumnos dentro de mi clase de narración creativa. Que al hablar de sistematización de experiencia, tenemos que empezar a jugar con ellos porque su materia prima de trabajo realmente son sus experiencias. A partir de su experiencia, de su percepción del mundo, a través de los saberes que han recibido, de los que rechazan, de los que abrigan, nos damos a conocer como seres sociales también. Entonces, esas experiencias que son lugares vivos de creación y producción de saberes, esos saberes cotidianos y que forman parte de la experiencia, nos generan una gran diversidad de contenido que nos permitan una reflexión a partir de unos saberes inmediáticos que son muy empíricos y que están focalizados a sus maneras de percibir la realidad. Esto no deja de ser otra cosa que la memoria semántica o el background que trae cada alumno, en este caso de la Francisco de Vitoria, al aula de clase. Entonces, es como fundamental también que ellos se den la oportunidad de conocerse y de empezar a jugar con sus experiencias para a través de esas experiencias aterrizarlos a un proyecto. Dale. Eh, entonces, a partir de esa curiosidad epistemológica que supone un rigor metódico, porque tiene que haberlo, la experiencia se convierte en un problema y por lo tanto, al problematizarlo, hay un saber crítico donde se exige un conocimiento más profundo. De ahí que en la asignatura de narración creativa, la premisa de la asignatura es trabajar con conceptos que luego se van a convertir en narración. Es decir, al convertirlo en narración, damos un punto de vista sobre una percepción de la realidad traducida en un concepto. Y a partir de ahí,
es que ellos comienzan primero a generar un distanciamiento de la experiencia que les permita trascender de la reacción inmediata frente a lo que vivimos, vemos, sentimos o pensamos a tratar de objetivizarlo. Ahí lo puse un poco en comillas porque es una palabra que en ciencias sociales a mí me cuesta muchísimo utilizar porque creo que trabajamos y con sujetos de estudio. Esa es nuestra materia prima. Pero bueno, he puesto entre comillas, objetivizamos porque al darle un punto de vista o recrear eh, a través de un concepto o una narración, estamos ya comenzando el primer paso de la sistematización de experiencia, porque nos permite ligar reflexiones que se comparten entre ellos como grupo y luego ellos tienen que hacer una indagación para poner en común el concepto que se va a transformar en narración. Es decir, tienen que tener una aproximación teórica para poder comprender más allá de la pura descripción inmediata de lo que se les está solicitando. Siguiente. Entonces, cuando yo les digo sistematización de experiencia, ¿y qué es eso? Porque es, es darle a entender que es una metodología donde ellos tienen que apropiarse y aprender a defender sus ideas. En el caso de la Francisco de Vitoria, esto cuesta muchísimo. Eh, en México, por el taller que di con alumnos, también percibí un poco de bloqueo creativo, pero esto se debe para mí por un problema del sistema educativo de ambos países. Es decir, los alumnos están acostumbrados a hacer trabajos sin entender el sentido del por qué tienen que hacerlo. Es decir, van produciendo, pero no hay una conciencia como tal. Y no saben tampoco trabajar en grupo porque ellos, además que son una generación del corta y pega, eso es tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y luego hay una persona que lo coge todo y lo mete en un texto. Entonces yo le digo, es el texto más esquizoide que he leído en mi vida. Está en pasado, en presente, en pretérito, está en plural, está en singular. Digo, pero ¿cuántas almas hay metidas? O sea, exorcicen este trabajo, porque te das cuenta que tampoco saben asumir unos roles de acuerdo a unos objetivos que se les trazan. Entonces, esa sistematización de experiencia, que es un proceso de reflexión tanto individual como colectivo en torno a una práctica realizada o vivida, lo que pretende es que se realice una reconstrucción ordenada de lo que ocurrió en ella o de lo que ocurre en ella. Aquí creo que no debería haber solamente el pasado, sino también el presente y lo que ellos también proyectan de cómo van a sistematizar y qué experiencia van a sistematizar, que provoca una mirada además crítica sobre la experiencia porque se activan otras maneras de percibir la realidad, con lo cual ya ellos empiezan a objetivar realmente y que produce unos nuevos conocimientos. Siguiente. Dale, porfa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estas son imágenes, esto el año pasado, el concepto era la ciudad y los medios de transporte. Todavía teníamos, por ejemplo, en el metro era obligatorio el uso de mascarillas y ellos comienzan cuando se les lanza el trabajo a través de una hoja de ruta, que lo voy a explicar más adelante, ellos comienzan a tomar fotografías porque todo el trabajo que ellos realizan en mi asignatura, los vídeos que tienen que hacer, lo hacen con un móvil. Yo les tengo totalmente prohibido trabajar con equipos, eh,
porque yo les digo, aquí la cuestión no es la técnica, sino la capacidad de narración o la capacidad de abstracción y la capacidad de bajada a terreno de un concepto a una narración. Ahí la técnica, esa cambia todos los años, pero lo que no va a cambiar es acerca de cómo ellos van a ejecutar ese producto comunicacional, ¿no? Siguiente. Pero yo les digo, y que esto a mí me gusta enfatizarlo muchísimo, la sistematización de experiencia eh, son construcciones basadas en relaciones de poder. Porque al tú asumir un punto de vista, al tú asumir una percepción de la realidad, a través de dónde lo cuento, a través de quiénes lo cuento, hay una intención de relación de poder, porque yo estoy emitiendo un mensaje en el que quiero persuadir, disuadir o dialogar con a quien yo determine como mi público, ¿no? Y así no sea un producto comunicacional, sea un proyecto de investigación social, donde los resultados sean, no sean un audiovisual o no sean un producto comunicacional, también se establecen unas relaciones de poder, porque hay una apropiación crítica y propositiva y transformadora de la realidad. Es decir, aquí no, y aquí a mí me gusta ser muy claro, no se trata de acumbayá, sino son unas posiciones y que tú y que ellos, además yo les insisto mucho, tienen que tener la capacidad de defender sus ideas. Con lo cual yo les digo, si sois creativos publicitarios o no publicitarios, si realizáis productos comunicacionales, tenéis que aprender a defender, a justificar y a tener conciencia de por qué habéis hecho las cosas de determinadas maneras y no de otra manera, porque a eso es lo que se van a enfrentar también laboralmente. Entonces, esas de relaciones de poder donde valoramos otro tipo de iniciativas, o sea, participamos dentro de un grupo para conseguir un fin o un objetivo, eh, ahí están nuestras acciones, reflexiones, sentimientos, ilusiones, capacidades y esfuerzos, pero también están nuestros estereotipos, nuestros arquetipos, eh, mm, porque salen en la charla, salen cuando tienes el primer contacto con ellos, ¿no? Pero a la vez, esas relaciones de poder refuerzan una cosa que para mí es muy importante y es la imaginación creadora, lo cual no es nada fácil en el contexto de tendencia dominante de resignación realista que, que está como muy, muy presente o a la búsqueda de salidas fáciles, eh, porque ellos al inicio dan muchas salidas fáciles porque les cuesta hacer el proceso de interiorización de sus experiencias para hacer una interpretación de la realidad. Entonces, esto es fundamental a la hora de establecer trabajos con ellos. Yo por tiempo, además, son sesiones muy ejecutivas vale, pedís tutorías o asesoría de proyectos. Pues tenéis que escribir un correo 2 días antes. En ese correo se debe especificar para qué se va, los puntos de la orden del día que se va a tratar en esa reunión, porque si no, van a empezar, no sé hacerlo, ayúdame, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Y yo, no, ¿cómo lo harías tú? Es decir, en ese sentido, y además también existen unas relaciones de poder entre lo que es el docente y el estudiante. Lo interesante de esto, bueno, para mí personalmente es la capacidad que tengo también de aprender de ellos, porque sus percepciones de la realidad son muy diferentes a las que yo tengo preestablecidas.
Y eso también es un gran, eh, para mí es un gran valor añadido a la hora de ser docente, porque estás en continuo pique con ellos. A mí eso a mí personalmente me gusta mucho. Como docente, mis relaciones de poder, aunque sí hay una jerarquía, porque soy el profesor y ellos los estudiantes, me gusta que mm, ellos sí conserven una cuestión de respeto, pero que se diluya en cuanto ellos tienen que aprender a defender sus ideas. Y que como docentes también tenemos que decir, oye, pues me has convencido, adelante. Esta es una labor que, por ejemplo, a los que estamos en el área de creatividad del grado en publicidad, pues en cierta manera nos ha costado, sobre todo cuando hay profesores que vienen del sector publicitario y que son creativos publicitarios a día de hoy y que un chaval de 18, 19 años le diga, pues yo no estoy de acuerdo con lo que me propones porque yo lo haría así, 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 con lo cual también nos confronta. Yo en ese caso les digo, vale, pues cállame la boca y demuéstrame de una manera, o sea, con pruebas, por qué lo haríais de esta forma y no de esta que te estoy proponiendo. Y ya está, no es más. Siguiente. Entonces, esas relaciones de poder eh, nos ayuda también a fortalecer nuestra capacidad de propuesta, lo que estaba hablando antes, y podemos reconocer y reforzar nuestra capacidad de gestión de proyectos. Para ellos, este proyecto, por ejemplo, académicamente, la estructura de la Francisco de Vitoria, lo que propone, aquí me voy a echar flores al grado, nosotros empezamos con los llamados proyectos transversales hace como 5 o 6 años y luego nos encontramos con el tema de la sistematización de experiencias. Ahora se ha convertido como el plus ultra en toda la facultad. Sin embargo, hacer un trabajo transversal o hacer un trabajo donde la sistematización de experiencias es la metodología a seguir, no es un trabajo nada fácil. Primero, por los estándares de cómo están armados las asignaturas, es decir, parece que son reinos de taifas, cada una es por su lado y aquí sálvese quien pueda. Con lo cual también a los alumnos les cuesta ver integrar saberes les cuesta mucho, cosas que ven en otras asignaturas que pueden traer a la mía. Y cuando uno les dice, ah, pues sí, es verdad, y yo digo, pero tío o tía, o sea, entonces, aquí es muy importante para mí, para que la sistematización de experiencia tenga realmente un resultado que llegue a buen puerto, la planificación. Sin planificación es muy difícil que salga. Y la planificación, pasa porfa, eh, se da a través de la utilidad que le damos a la sistematización de experiencias, primero al proceso de la sistematización en sí, que ellos sean conscientes que están registrando poco a poco un trabajo, es decir, es un proyecto único que se parcela en varias entregas, pero es sobre un solo objetivo. Todo el cuatrimestre van a trabajar en eso. O tú también puedes hacerlo a través de el producto o los productos que resultan de esa sistematización. En este caso, nosotros, ¿qué solemos hacer? Armamos unos tribunales donde al proceso de sistematización me encargo como docente, pero armamos unos tribunales de evaluación externa de profesores que ellos no conocen, donde les dan a través de una rúbrica de evaluación
les dan un feedback acerca de el producto realizado o ejecutado. Y a través de esas dos ya vemos y hacemos todo lo que es la autoevaluación o la evaluación del proyecto. Sí, he de reconocer que le damos mucho más a nivel ya, hablemos de calificación de notas al proceso de sistematización, le damos mucho más peso porque los alumnos están en un proceso de aprendizaje. Entonces también tenemos que tener claro eso. Pasa. Eh, entonces, por ejemplo, aquí vemos toda esta presentación está basada en imágenes que han sido producto de sus memorias finales. Es decir, aquí ya esto es parte de cómo ellos dibujaban, cómo ellos trazaban, cómo ellos, yo le digo, es que tenéis que pensar y tenéis que entender que vosotros tenéis un concepto, ese concepto se traduce en una narración y esa narración tiene un montón de componentes y que todos esos componentes van a estar al servicio del concepto y van a estar al servicio de la narración y van a estar al servicio de un objetivo trazado y están sujetos a unas competencias académicas que tenéis que cumplir porque sin esas competencias también de eso depende vuestra evaluación, porque hay que calificar. Entonces, eso también, yo creo, yo recuerdo que nosotros comenzamos a hacer proyectos de sistematización con primero y nos dimos cuenta desde la dirección del grado que era muy aventurado lanzarles un proyecto de sistematización de experiencia o un proyecto transversal a alumnos de primero, que lo que teníamos que hacer era ejercicios de sistematización muy pequeños para que ellos fueran ejercitando y se fuesen desbloqueando para que cuando llegaran a segundo ya se les cayera el mundo encima con un proyecto más grande. Y eso en el primer cuatrimestre, es decir, primer semestre, y en el segundo semestre, pues otro trabajo más y ya en tercero sería otra cosa. Y ellos terminan su sistematización de experiencias a nivel de trabajos, llamémoslo así, con su trabajo de fin de grado ya en cuarto. De lo que se busca es que ellos elijan un tema y que recojan todo lo aprendido a través de todo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pasa, porfa. Pasa a la siguiente. Pasa a lo siguiente. Vale. Entonces, sin embargo, porque en esto a mí me gusta ser muy claro, eh, no sé si os pasa a vosotros, los estudiantes en España tienen una concepción de lo que es la teoría y la práctica, y hay como una gran diferenciación. Y es que esto es muy teórico, es decir, esto es una asignatura de sentarme, en España decimos de empollar, es decir, de memorizármelo, de aprendérmelo y luego soltarlo en un examen. Y las asignaturas prácticas son las más guay, las que nos divierten, las que los profesores son más enrollados y no entienden que para hacer realmente una sistematización necesitamos de una reflexión teórica. Cuando ellos empiezan a discernir acerca de un concepto, ya comienzan a hacerlo, porque ya tienen que hacer una búsqueda bibliográfica, una búsqueda webgráfica, una búsqueda videográfica, tienen que buscar unas referencias, tienen que buscar un sinfín de elementos que yo les digo, pues esto que estáis buscando lo habéis visto en psicología social con Marta cuando ella les explicó las 7 emociones de Edman. Eso es teórico. ¿Cómo utilizáis esa teoría para
llamemos una praxis. Y luego esa praxis se puede teorizar. Le digo, la sistematización de experiencia como constructo teórico, pues comenzó así. Le digo, hay una praxis y esa praxis luego, esa sistematización, valga la redundancia, se sistematiza, se cataloga y ya empieza a hacerse un constructo teórico. Entonces, eh, es importante que para mí que ellos lo tengan muy claro, sobre todo porque volvemos a arquetipos y estereotipos acerca del creativo publicitario. Oscar, esto es muy esquemático y es que yo soy muy creativo y yo tengo, mi manera de crear es, yo me siento y yo le digo, vale, pero si no tienes nada en la cabeza, ¿qué vas a crear? Vas a repetir patrones como un loro. Eh, Date la oportunidad de revisar otras cosas, de ver otras cosas para, sobre todo, le digo, para tener un punto de vista acerca de cómo hacer o cómo llevar a cabo este proyecto. ¿Sigue? Entonces, esto que a mí me encanta que ellos meten todo esto en sus memorias, todos estos trazados, todos esos brainstorming que ellos tienen, todos esos, porque yo les digo, y eso para mí es muy importante, yo le digo, vuestra labor es defender y la mía es destruir todo lo que tenéis. Y donde dejéis un hueco, por ahí me voy a meter. Entonces, esto les incentiva también a investigar más. Es decir, ellos dicen, la ciudad, y yo digo, vale, ¿qué es la ciudad? ¿Cómo representamos la ciudad? Mostramos la Gran Vía y eso ya es Madrid. Le digo, pues, vaya chorrada. No hay más vida además de representar la ciudad más allá de... No, nosotros queremos representar la ciudad a través de los pies de los madrileños. ¿Por qué? Porque a través de los pies, ta, 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 vale. ¿Y qué tipos de zapatos habría en Madrid? ¿Y por qué? A través de los zapatos podemos conocer rasgos de personalidades, sí o no. Entonces ya empiezas a establecer un debate acerca de un posicionamiento o un punto de vista para comenzar a trabajar. Entonces es muy interesante porque ellos además se meten en las aulas y empiezan con la pizarra y empiezan. Entonces eso es muy interesante porque ya ellos comienzan a hacer una inmersión en lo que les va a tocar hacer. Dale, porfa. Eh, y aquí es muy interesante eh, cómo ellos se les tiene que dejar como muy claro lo que es la sistematización de experiencia desde la evaluación, desde la metodología y desde la investigación. Es decir, si yo utilizo la sistematización de experiencias como una metodología, es transversal a toda la investigación que tienen que realizar y por ende también al tipo de evaluación. La sistematización de experiencias desde la evaluación, yo en mi caso, desde el día 1 de clase, les presento las rúbricas de evaluación, es decir, la manera en que van a ser evaluados, para que ellos vean que la sistematización de experiencia también debe de cumplir como una serie de objetivos o de rasgos dentro de esa evaluación. Y como investigación, pues eso es lo que les ayuda a centrar el punto de vista. Por ejemplo, este proyecto era muy interesante, eh, era del año pasado, era la ciudad y los medios de transporte. Ellos los medios de transporte no lo utilizaron a través de un medio, llamémoslo físico, sino cómo viajamos en Madrid a través de lo que somos como individuos, de todo lo que llevamos dentro
y cómo a partir de eso que llevamos dentro tenemos una serie de experiencias de amor o de desamor. Ellas se fueron como por allá. Y todo lo enmarcaron crearon una empresa de mensajería, estilo Amazon, y a partir de ese punto de vista relataron todo. Entonces, toda su memoria eran, y además porque el personaje principal se movía o se transportaba siempre con una caja. Y esa caja, a medida que iba teniendo contacto con personas, iban impregnando manos. Hasta al final, la persona desde una reflexión abre la caja y lo que hay en la caja es un espejo y se ve. Entonces, fue una fricada muy grande de parte de ellas, pero todo lo contaron a través de una empresa de mensajería. Crearon un destinatario, en ese caso era el profesor, remitente es ella, la referencia, lo que entregaba se llamaba destino inicial, Lucas era el personaje y en toda la memoria, lo primero que ellos dicen, eso se tiene que leer así. Es decir, colocaron como un manual de instrucciones para que yo o quien leyera eso supiera cómo leerlo. Y lo hicieron a través de indagar acerca de cómo Amazon o como todas las empresas de mensajería, hasta correos en España, lo utiliza. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta y dices, pues aquí hay un trabajo eh, muy, muy, muy riguroso de parte de estas chicas. ¿Y por qué era frágil? Entonces, al final ellas te explican, es frágil porque lo que hay dentro eres tú, es decir, tu fragilidad al transportarte o el transportarte también requiere el conocer a otras personas. Entonces tú decías, wow, era como interesante ver ese nivel de concreción para llegar. Eh, dime, pasa, porfa. Esta es parte de su grabación. Sigamos. Esto es parte porque hay una parte donde se les explica valga la redundancia, expliquen brevemente cuál fue su proceso de creación. Entonces decía, pues hay un briefing. Luego, de la mente al papel, el bloqueo, la inspiración, la división y desarrollo, guión técnico y literario, página web, personajes, voces en off, grabación, resultados. Entonces van como pum, 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 y ya presentan como sí, como una imagen o una foto de lo que fue todo el proceso. Sigue, porfa. Sigue, porque me voy a quedar. Sigue, porque eso ya. Esas son partes de la memoria donde van explicando de manera detallada cada uno de los elementos que intervienen en su historia y por qué intervienen en su historia. Eh, tanto emocional, tanto la importancia que tiene la caja, tanto el plano, tomarlo desde por qué hago un cenital, es decir, la manera en que ellos creo que aprenden más es en la manera en que son conscientes de cada acción que realizan, es decir, están justificando cada acción, pero la justificación no desde la excusa, sino la justificación desde la concienciación de su proceso o de la concienciación de por qué están haciendo eso y no de otra manera. Dale, porfa. Y aquí, para mí, que es lo más importante para trabajar sistematización de experiencias, es el establecimiento de una hoja de ruta. Sigue, porfa. Esa hoja de ruta, en estas 3 hojas está todo el proyecto. Se les define un objetivo general, un objetivo formativo, un objetivo pedagógico, se les describe el trabajo,
Con lo cual, por ejemplo, ves, este año el concepto a trabajar es la ciudad y el verbo migrar. Aquí los alumnos deben tener una definición concreta, ay, no leo más, y clara de lo que se define como migrar y su etimología. Es necesario un trabajo exhaustivo de investigación y con una seriedad y profesionalidad en las fuentes consultadas. Eso últimamente lo estoy poniendo muchísimo porque ellos son una generación que es lo primero que te sale en Google, esa es la fuente. Así sea de quien sea. No contrastan, no, es decir, esto, pum. Entonces, a ellos, con esta hoja de ruta, ellos ya pueden ver cómo va a ser todo el proceso de sistematización. ¿Cómo va a haber unas entregas? Va a haber un ejercicio de conceptualización que se divide en dos, en un primer ejercicio y un segundo ejercicio. Luego hay un trabajo parcial, pero todos los trabajos van encadenados. Es decir, ellos hacen un primer trabajo, reciben unas correcciones y hay un feedback, luego hacen esas correcciones y presentan el segundo trabajo con esas correcciones y así se va armando hasta que llegan a la memoria final, que es prácticamente el trabajo final, es la evaluación final. Es decir, yo en esta asignatura no hago un examen eh, al uso, sino que se aprovecha la fecha de entrega para que ellos en 20 minutos vendan su proyecto y presentan el proyecto a toda la clase con una memoria y con todo. Y se les establece unos porcentajes, fechas de entrega y también se les da unos horarios de asesorías. Entonces, ellos a partir de aquí ya saben, es decir, esa es la hoja de ruta, estos son los cronogramas, estos son los pasos, así tienes que ir sistematizando poco a poco. Lo que más les cuesta es, porque por ejemplo, las 2 primeras semanas sí son clases donde se les hace mucho énfasis en la definición del punto de vista. Eh, Tienen que trabajar mucho eso porque si no, les es muy difícil arrancar o continuar con todo lo exigido, porque además de hacer un trabajo, ellos tienen que hacer unos entregables también, es decir, en productos comunicacionales ya. eh, y se les comienza a corregir y se les comienza también a exigir la manera en que eso va a ser difundido, es decir, tienen que pensar en el público a quienes se están dirigiendo. Y ellos tienen, por ejemplo, en mi caso, el proyecto se presenta a través de una plantilla de página web gratuita, porque ellos también tienen que ser conscientes de cómo se venden y cómo venden la historia, ¿no? Eso también es como muy, muy importante. Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí que esto son fragmentos de una memoria, la hoja de ruta que tiene esa primera parte de punto de partida desde la experiencia, de haber participado en la experiencia, de contar registros de experiencia, ellos cuando se les en la memoria final se les exige cuál ha sido el proceso creativo desde el individuo y desde el colectivo, comienzan a expresar cómo a través de sus experiencias o de registro de sus experiencias han llegado a la historia. Desde el principio quisimos plasmar en el proyecto nuestra experiencia personal a lo largo de la cuarentena. Este fue el curso, yo creo, más difícil que me ha tocado en la vida, porque era pleno COVID y dábamos clase con la FP2, la mascarilla, y era tremendo. Y ese año fue la ciudad y el COVID. Este proyecto se llama COVID-Vemsia y fue
una webserie de 3 capítulos de 1 minuto a través de 5 chavales que deciden hacer la cuarentena juntos, un grupo de amigos. Y ahí prácticamente casi se matan. Eh, entonces, es como muy interesante que a partir de sus experiencias ya ellos van aterrizando y llegan, ¿no? Sigue, porfa. Y aquí que para mí, me lo puse en negro, es lo más importante al utilizar la hoja de ruta, que es formular un plan de sistematización. ¿Para qué queremos sistematizar? Es decir, hay que definirles el objetivo. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Es decir, delimitar el objeto a través de un concepto. ¿Qué aspectos centrales nos interesan más? Es decir, precisar el eje de sistematización, es decir, el punto de vista desde donde vamos a partir. ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? ¿Y qué procedimientos concretos vamos a seguir y en qué tiempo? Eso ya lo establece la hoja de ruta. Ellos tienen unos plazos. Y yo les digo, a mí ni me preguntéis cuándo hay que entregar tarea, nada. Vosotros lo tenéis vosotros mismos. Las 2 primeras semanas, yo, sí, lo podéis llevar a la práctica. Las 2 primeras semanas son muy heavies, porque vienen llorando, vienen la histeria colectiva, histeria individual, o sea, les da de todo. El moridero les da. Eso es, todos los años es lo mismo, pero bueno, al final, de momento, y toco madera, sale. Eh, Sigue, porfa. Entonces, por ejemplo, para ellos, este proyecto era muy importante establecer un mapa de relaciones entre los personajes, porque me dijeron, oye, Oscar, hemos visto que en la comedia, el género de comedia es muy importante establecer eh, diferentes relaciones entre los personajes, donde se crea tensión, donde se crea no sé qué, y comenzaron a hacer lo que yo llamo una partitura emocional. Entonces fue como muy interesante la manera en que empezaron a trabajar eso a partir siempre de lo que es la hoja de ruta. Sigue, porfa. Eh, Luego, la recuperación del proceso vivido, es decir, reconstruir la historia de la experiencia, eso lo hacen a través de una memoria donde desde el día 1 ya están produciendo material y puede verse la fotografía de todo lo que fue el proceso. Y ellos se encargan de ordenar y clasificar la información. Porque yo les digo, si tenéis un punto de vista, también tenéis la capacidad de saber desde dónde yo cuento el cuento. Ellos lo hicieron, esta memoria lo hicieron a través de pisadas, de ir caminando. Las chicas de la caja lo hicieron a través de la empresa de mensajería. eh, y otros lo han hecho desde diferentes ángulos, es decir, cómo ordenan y clasifican la información para ser presentada. Sigue, porfa. Eh, y eso se ve desde esta me gusta colocarlo detrás de un comenzamos a destacar algunos y elegimos las 5 que más nos gustan como grupo fueron. Mamá, estamos bien, contra todo pronóstico, bajo control, manténlos a raya, convivencia. Finalmente escogimos convivencia como equipo, llegamos a la conclusión de que era el título que más engloba el tema del corto. Además, es una manera creativa de llegar al espectador. COVID y convivencia, convivencia. Y ahí arranca todo. Ya bautizaron, ya le dan a todo. Sigue, porfa. Y luego empiezan dentro de esa memoria reflexiones de fondo, es decir, proceso de análisis, síntesis e interrelaciones, interpretación crítica e identificación de aprendizajes adquiridos, porque todo esto va con clases mías, magistrales
y luego una hora es clase magistral y otra hora es trabajo en equipo, fuera de todas las asesorías que ellos solicitan para ir como perfeccionando lo que ellos están construyendo y para llegar a unos puntos de llegada, es decir, formular unas conclusiones, unas recomendaciones y unas propuestas y una estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones. Por eso a mí me gusta exigirles o pedirles lo de, yo les digo, no les voy a exigir una página web depurada porque necesitáis comprar un dominio, programadores, pero en una plantilla gratuita podéis presentar la información y podéis comunicar los aprendizajes que habéis tenido acerca del proyecto y las proyecciones que tenéis con proyectos de esta índole. Sigue, porfa. Y ya luego esto, sigue, que esto es, para mí es muy importante que el proceso de sistematización esté muy alineado con la teoría de los mundos posibles de Dolezal. Es decir, que ellos establezcan a través de toda su investigación una combinación de elementos, tanto narrativos como expresivos de la imagen, que les permita tener un punto de vista para comenzar a crear y comenzar a crear un producto comunicacional donde ellos también tienen que hacer un registro de todos los pasos que han seguido para llegar a ese fin. Sigue, porfa. Esta, por ejemplo, eso fue un proyecto muy interesante. Este es el cartel de su cortometraje, porque además tienen que hacer el cartel de su cortometraje. Eh, y ellos hicieron, es una pieza de 1 minuto que es un solo plano y es prácticamente un texto totalmente teatral. Entonces, toda su estética está basada en cartelería del teatro en España y la manera en que construyeron la memoria fue a través de todas esas referencias que da el teatro en sí. Sigue, porfa. Sigue. Estas son, por ejemplo, este es otro trabajo donde era un pantallazo de cómo iba a ser su página web. Este era un proyecto muy interesante de la ciudad y los medios de transporte a través, ellos se fueron a una marca o eligieron una marca. Yo no les exijo que elijan una marca, porque creo que eso es meterse en otros derroteros. En el caso de este curso, porque ya están en cuarto y hacen diseño y publi, pues están como en un nivel mucho más avanzado. Ellas lo que hicieron con la ciudad y los medios de transporte es una campaña para Navidad, para el Corte Inglés, a través de una reinterpretación del Mago de Oz. Y a partir de ahí construyeron como todo. Y todo era a través de un sinfín de pruebas que había que pasar. Era como una gincana del Mago de Oz para llegar al punto, ¿no? Y sigue, porfa. Y ellas sí, porque los alumnos también dentro de la sistematización de experiencia utilizan redes sociales, que yo les digo, utilizáis las redes continuamente para crearos desde vuestra individualidad lo que queréis mostrar porque les encanta. ¿Por qué no sistematizáis la experiencia a través de cómo va el proceso de creación o el rodaje o las reuniones? Podéis utilizar y podéis hacer seguimiento y que la gente os siga y vais viendo qué tipo de retroalimentación hay. Le digo, entonces crean también sus redes sociales y comienzan a generar contenido. O sea, comienzan realmente a transmedializar. Sigue, porfa. Y, justo. Y muchísimas gracias. Ha sido, lo siento, ha sido como a bocajarro.
lo que queráis preguntar o debatir o lo que sea, todo vuestro. Y muchas gracias, Oscar. Más bien, una disculpa de este lado, porque un poco el tiempo estaba apretado. Tenemos ahorita suficiente tiempo para preguntas, comentarios, si quieren. Mario, bienvenido. Ya no te di la bienvenida porque ibas llegando cuando empecé la presentación, pero bienvenido. Mario es profe de un par de materias aquí que tienen que ver con cuestión de comunicación estratégica. Y bueno, está Mae, Fer, Bertuit. Entonces, si tienen algún comentario para Oscar antes de que yo lance un par de preguntas que tengo o comentarios, pues adelante. Mario, adelante. Hola Oscar, gusto saludarte otra vez. Hola Mario, ¿qué tal Eh, estás? pues muy contento de haber recibido esta información y estos ejemplos. Me parecen muy inspiradores para los procesos que yo también llevo con los alumnos. Y quizás una pregunta que me bota de primera instancia es, ¿cómo controlas el dominio de algunos estudiantes en el proceso creativo sobre otros? O sea, ¿cómo haces democrático un poco el proceso de aprendizaje? Porque siempre hay alumnos que Sí. tratan de ser dominantes, que llevan la mano, que Mm. absorben mucha parte del trabajo, y de repente hay otros que se dejan llevar, O no hacen nada y ajá, los o que no llevan. hacen nada, y que pues digamos que saben quiénes son los líderes del grupo y los dejan fluir y ellos nada más acompañan. A mí me preocupa un poco esa parte de Ah, decir, bueno, sí. al Ah, ser pues un... mira, yo, ¿sabes cómo lo he resuelto y me ha funcionado muy bien? Eso no lo mencioné. Ellos, por ejemplo, tienen que definir unos roles como en una producción. Es decir, hay un director o directora, productor, productora, director, directora de arte, director, directora de fotografía. Y utilizan dos comodines que son o ayudantes de dirección o de producción o de foto, de acuerdo también a las necesidades del proyecto. Es decir, tenemos muchas localizaciones, pues vamos a necesitar un ayudante de producción. Eh, yo qué sé, a nivel los de teatro dijeron, no, necesitamos un ayudante de dirección por el tema de trabajar mucho con el actor. ¿Cómo yo resuelvo esto? Porque esta es una de mis grandes inquietudes, porque ellos no saben trabajar en grupo. Es decir, lo que repetía antes y siempre va a haber los alfa. Yo determino esto en que ellos cada vez que tengan reuniones tienen que levantar un acta. Y en esa acta tiene que figurar un orden del día, qué hizo tal, los entregables, qué hizo tal cual, tal. Entonces, cuando hay un alumno que, que yo detecto por las actas o porque el propio grupo dice, mira, es que esta persona no está trabajando, pues lo llamo y digo, mira, según las actas, tienes tales cosas, te sales del grupo, inmediatamente lo saco del grupo y te vas a la convocatoria extraordinaria y tu trabajo es este, sin más. Con los alfas que hago, como cada uno tiene su rol, entonces hago reuniones con todos los directores de fotografía. Entonces, desde la fotografía, ¿cómo vais a trabajar tal cosa? Entonces, ahí yo veo la individualidad de cada uno y cómo está trabajando cada uno. ¿Por qué? Ellos están muy acostumbrados o entienden que compañerismo es, da igual, nos llevamos súper bien, este no hace nada, pero lo llevamos a rastra, que también todos hemos sido estudiantes y lo hemos vivido. Entonces yo les digo, estamos trabajando un proceso donde eh, se genera a través de las experiencias vuestras, todo lo que hemos explicado anteriormente, pero también es un ejercicio de conciencia y de que tenéis que entender que llevar a alguien en coche que no haga nada, no le estáis haciendo ningún favor. Y esa persona realmente no puede considerarse una amiga tuya porque no está pensando en ti.
Entonces yo le digo, cuando falla uno, no está fallando la persona, le está fallando al grupo. Y si tú les fallas al grupo, quieres decir que no te está importando tu grupo. Creo que hay que hablarles también de esa manera. Es decir, eh, eh, y yo es que en eso soy muy tajante. Yo soy muy papá y muy mamá con ellos y me solidarizo muchísimo con ellos, pero creo que sí hay que dejarles eh, esas reglas de juego muy, muy establecidas. Yo a veces pienso si debería de ponerlas por escrito, aunque las digo en clase y digo, y si queréis grabarlo, me da igual, pero estas son las reglas de juego. Y yo creo que ellos lo entienden, lo ven y lo agradecen además. Por Sí, claro, hay ejemplo, el que estar viernes de ya tarea. tengo una reunión este año con una que no está haciendo nada. Entonces ya me toca ir a definir. O sea, todos los años hay un grupo. Todos los años hay Siempre un pasa. bendito grupo. Entonces suele pasar. O sea, es como la manera que tengo también de detectar si realmente están trabajando en equipo. Gracias. Y me doy también cuenta cuando, por ejemplo, el alfa o la alfa eh, casi siempre suelen ser quienes dirigen o quienes producen. Entonces, cuando ves un director de fotografía que no tiene ninguna propuesta y te dice, no es que tal me ha dicho, y yo le digo, ya, pero tú qué le has propuesto. No, yo he propuesto, entonces ya llamo al director y digo, bueno, vamos a ver, la manera de trabajar es esta. La verdad es que yo toda mi docencia la tengo fijada en este semestre y para mí es un semestre que yo termino con la lengua fuera, porque es un trabajal que ni te imaginas, sobre todo porque es un trabajo más allá del trabajo en sí, es un trabajo eh, de relaciones humanas y eso gasta a cualquiera. Pero no sé, yo es que ya me embarqué en esto y digo, pues nada, lo asumo todos los años. Claro, claro. Algo más, Mario, no sé si tienes algún otro comentario, chicas. Yo tenía, pues esto, un poco para seguir la plática y al mismo tiempo ir cerrando, porque ya, bueno, para ti es el final del día, Oscar, ya son Las seis, ¿no? 6, Más o acá son menos. las 6, Em, cada día. eh, tenía, a ver, 3 puntos, pero voy a ser muy breve, porque cuando te estaba escuchando recordé un trabajo que escuché hace poco en un congreso de estudios visuales de unos profesores justo de Colombia, de la Universidad del Cauca, que trabajan intervención social, pero con bordado, ¿no? Entonces ellos presentaron su proyecto, que es un proyecto hecho dentro de un fenómeno de desapariciones estudiantiles, ¿no? En esa región. Es muy Entonces, fuerte. las familias, las mamás, pues se reúnen, una especie de terapias colectivas, y lo que estos profesores propusieron fue, como se hace mucho en esa región ahora no te sé decir cuál es la localidad, pero si me acuerdo te digo. Puede Es ser una región Silvia, donde se borda mucho. ¿Cómo? se llama Silvia el sitio, No, empieza con P. Po... Popayán. Ajá, exacto, Pompeya. Entonces, hay mucha gente que tradicionalmente ha bordado durante mucho tiempo y entonces utilizaron esa técnica. Es decir, vamos a abordar mensajes para nuestros hijos, familiares, seres queridos que han desaparecido. Y pensaba en eso porque cuando tú decías, solamente usan el celular mis estudiantes, ¿no? Tienen prohibido usar cosas más avanzadas y profesionales, porque justo, por ejemplo, hay una corporalidad que se pone en juego que es muy distinta cuando se trata de utilizar medios técnicos sencillos en comparación cuando utilizas medios técnicos mucho más complicados y avanzados que
que te facilitan atajos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa corporalidad del proceso creativo, por ejemplo, entre bordar un mensaje en lugar de escribirlo a mano, que implica muchísimos más procesos, no solo de la corporalidad, sino mentales, incluso terapéuticos, se me hace bien interesante cómo se pone en juego en las experiencias que nos cuentas, ¿no? Porque además se ve que los chicos y las chicas lo están viviendo de manera muy profunda, no nada más están entregando un trabajo, es decir, Exacto. están puestos en todos los sentidos Exacto. ahí, ¿no? A mí esa es de las cosas que más me agrada, sobre todo la transformación que ellos van teniendo, porque yo les digo, vosotros sois la generación más audiovisual que hay, pero sois los más analfabetas. Son analfabetos audiovisuales. Mm, Es decir, porque no tienen conciencia del lenguaje audiovisual. Es mm, decir, ellos te pueden hacer un vídeo de TikTok por 50.000 herramientas, pero no tienen conciencia de que cada plano es como una partitura emocional y que mm, esa unión de planos te está contando algo. Lo mm, mismo, pues mira, esto trae a colación, mira, esto es del Cauca mm, qué bonito. y esto son interpretaciones de sueños de ellos. Wow. Entonces, es como, en este caso, por la cuestión publicitaria, Ujú, eh, siempre, en este caso, utilizo mucho la mediación en un producto comunicacional, pero ujú, yo les digo, vosotros sois publicitarios y vais a crear, yo qué sé, una agencia donde tengáis que crear un evento donde haya una experiencia sensorial. ujú, Eso debe tener una narrativa. Y eso debe, y lo podéis sistematizar también. Es ujú, decir, desde la manera en que yo entro al evento me están contando un cuento. claro. Le digo, sois una generación que exigís que todo sea contado. Ujú, Además, porque es como la manera que tenéis de entender también la realidad. ujú, Eh, entonces, creo que es como muy, muy interesante, sobre todo en esta zona de Colombia en concreto trabajan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo temas de sistematización de experiencias, ujú, sobre todo con comunidades indígenas. ujú, Sobre todo ahora que es que hay, además que es una zona que ha sido duramente castigada por el conflicto armado. ujú, Entonces están ahora en un proceso de contarse sin que haya un conflicto. ujú, Y claro. eso es repensarse en toda esfera. Bien, sí, sí. Entonces es como súper, súper, súper interesante. Yo, por ejemplo, proponía que en publicidad hubiese talleres de manualidades Ujú, o un taller de expresión corporal. ujú, O sea, creo que es importante a través del autoconocimiento tener esa conciencia para sí, crear. sí, A ellos les definitivamente. cuesta mucho. eh, Justo, y creo que la metodología de sistematización, o sea, es un ejemplo perfecto de cómo funciona para mundos tan distintos como el mundo profesional y luego el mundo universitario, que no tendrían que ser tan distintos no en un deberían de ser. principio, pero también para desarrollo comunitario y proyectos que tienen que ver con Sobre otras todo índoles. porque la gran ventaja es que la sistematización de experiencia eh, nace desde la educación popular Ujú, ujú, y desde el trabajo de campo. sí, Nace de ellos realmente. O sí. sea, eso se lo tenemos que agradecer eternamente o yo particularmente se los agradezco. Sobre todo porque es una respuesta a un etnocentrismo. Ujú, Volvemos a las relaciones de poder. ujú, Hay un etnocentrismo muy grande de decir, yo llego a la comunidad y tú necesitas esto. O sea, sí, ¿tú qué sabes yo qué necesito? Si ni ujú, siquiera me has preguntado. exacto. Sí, y Entonces, esto se ve, por ejemplo, en el trabajo, yo pensaba en eso cuando hablabas en la primera parte,
se ve en la forma de un cuestionamiento que debe haber muy profundo en nosotros como docentes, ¿no? Y en los mismos estudiantes. Es decir, la sistematización de experiencias es un ejemplo de cómo el mundo profesional cohabita con el mundo universitario. Entonces estás ahí metido en un proyecto real, con exigencias reales y un ritmo y tal, y evaluaciones también, ¿no? Pero además te lleva a cuestionar el lugar desde donde estás parado y la postura desde donde estás haciendo las cosas. Por ejemplo, en el caso de los chicos, y creo que lo platicamos en su momento, tienen interiorizado un oficio de ser estudiantes que es bastante nocivo, y es el Sí, oficio de ser obedientes, ¿no? sí, Claro que tienes que cumplir con unos criterios mínimos y requisitos mínimos, pero la obediencia de ese estudiante que no sabe tomar la iniciativa ni sabe defender ideas propias porque está educado para repetir, pues acaba con todo proceso creativo, ¿no? Pero además en ti como docente tiene que haber una actitud de cuestionar eh, tu propia autoridad, creo. Es decir, si estás metido en procesos como este y lo único que te queda para saber que eres el docente es tu autoridad, entonces estás en el lugar equivocado. No estás en el, deberías ni pero, siquiera ser docente, quizá, ¿no? o sea, completamente. Ujú, Y aquí surge algo muy extraño que también tienes que parar al alumno, porque cuando ellos no ven esa figura del profesor como lo tienen interiorizado, ujú, eh, también hay que frenarlos y decir, ojo, el hecho de que yo estamos estableciendo un proceso de empatía a través de las ideas, no quiere decir que seamos iguales en este tipo de relación. En este momento sí, ujú, en otros no. ujú, Entonces, ellos también les cuesta entender, pero luego lo agradecen porque yo creo que es la manera cuando tú relajas esa autoridad que ya se presupone o ujú, que ellos presuponen y que a veces nosotros mismos presuponemos, ujú. eh, creo que fluye más, Sí. que ellos entran en un estado primero de confort y de confianza. A Ujú, mí, lo que más me impresiona es que los alumnos, una vez uno llorando, además, que yo decía, joder, no es para tanto. Y me decía, Oscar, es que desde que llevo estudiando, eres la única persona que me ha dicho que bien y que valgo para esto. ujú, Y toda la vida me han dicho que no valgo para nada. Yo le digo, bueno, es que tú también respondes a un cliché. O sea, siempre te vas atrás de la clase y yo siempre a los que se van atrás y que empiezan a hablar, yo le digo, chicos, el ser malo en una universidad, el ser malo en la universidad, eso ya no se lleva. Eso es de los ujú, 90. Entonces, tú cuando les dices eso, ellos enseguida bajan, como, uff, este tío, ¿por qué me dice eso? Y yo digo, es que el malo de la clase es que ujú, eso ya no se lleva. O sea, no había ni nacido cuando nació eso, entonces no estamos en el colegio. Y además yo en eso sí abogo por un nivel de confianza y yo lo digo, le digo, el que no esté dispuesto a hacer este trabajo y no quiera venir, que me diga qué nota quiere, se la pongo y no vuelve más. ujú, Porque mi punto de partida es, si vosotros estáis aquí, es porque sois universitarios, sois mayores de edad y estáis aquí porque queréis o estudiáis esto porque queréis. Si no queréis, ¿qué hacéis aquí? Yo no quiero que calentéis puesto. A mí eso no me interesa. sí, Y yo creo que en esa manera de hablarles, con sus matices, por supuesto, pero aquí somos más brutos al soltar las cosas eh, y lo entienden. sí, Pero yo creo que hay que hablarles así, porque yo creo que ellos hay que tratarlos como adultos y que sí. tienen que entender sus responsabilidades y ya está. Y lo aprecian. Y O lo sea, aprecian aprecian cuando tú estás además. tratándolo como adultos y hay una exigencia, porque se reconoce más fácil que son lugares distintos, como dices, no somos iguales, son lugares distintos,
pero no son lugares de despliegues de autoridad y de subordinación, ¿no? Son Exacto. de reconocer quién me guía y reconocerme como un sujeto activo, pues, no nada más un Mm. receptor, ¿no? Mae, adelante. Y justo eso es lo que hace rato iba a comentar, o sea, que es específicamente en estas carreras como de ciencias sociales y comunicación y así, no hay como específicamente respuestas incorrectas, o sea, si tú logras justificar lo que estás haciendo, no está mal, pero hay muchas veces que eso se pierde en la comunicación docente-alumno porque tú sientes que el profe te va a regañar enfrente de todos, que te va a decir que está mal. Y yo pensé que eso solo pasaba cuando estás chiquito y en universidad ya no importa y ya estás grande, pero no, la verdad es que, o sea, hasta yo de que hay veces que no, como que lucho por lo que merezco, o sea, o como incluso cosas como sistemáticas, como las asistencias, o sea, por ejemplo, una vez llegué tarde a un Zoom, pero es una asistencia de una clase de 3 horas y la maestra es como muy regañona y así, entonces yo no peleo por mi asistencia por mis 10 minutos por el hecho de que no quiero que me regañen porque he visto cómo regañan a otras y prefiero quedarme callada. Y luego empiezo con un tema de ansiedad porque ya solo me queda una falta para terminar el semestre, etcétera. Y eso sí se ve afectado en mis entregas finales, aunque sea algo ajeno de la materia, ¿sí me explico? Es como el trato de los docentes. Sí, Y yo sí. ¿Qué? pero, María, o sea, eso, no sé, son reglas de juego. Yo en mi caso digo, hasta las 9:10 abrís la puerta. De resto no entra nadie. Y tenés que esperar a la siguiente hora para entrar. Punto. Y si alguien entra, yo acabo la clase. O yo cuando empiezan a hablar digo, bueno, como lo sabéis todo, la clase está dada. Hasta luego. Ujú, Entonces, ya, eh, por supuesto que sí, y que esto yo lo hablo mucho con, porque no creas que también es un mundo rosa, porque entre docentes, hay docentes dentro de mi universidad que dicen, no, la autoridad del profesor, eh, por eso estamos como estamos, porque tenemos que volver a recuperar esto. ujú, Y yo le digo, pero yo creo que por escuchar o debatir con un estudiante acerca de un punto de vista, estamos al contrario eh, haciéndole sentir que está dentro de un proceso de información, de formación. Segundo, que lo que él dice o está defendiendo, si lo hace desde el absoluto respeto, es válido ujú, y que ellos tienen que entender que sus decisiones dentro del proyecto, eso va a afectar y no digo, y no le pongo un calificativo de bueno o malo, sino va a haber una afección en el desarrollo del proyecto y que ellos como adultos tienen que ser consecuentes de sus actos. ujú, Y cuando tú les expones eso, a ellos primero se les cae el mundo porque no están acostumbrados a ese ujú, tipo de respuesta. Es como, ¿y este que me está ujú, sacando? Eh, pues yo, por ejemplo, yo nunca llamo a lista. ujú, Me parece una pérdida de tiempo. ujú, O sea, eh, y rara vez los alumnos faltan. ¿Por qué? Porque en cada clase tienen que trabajar en equipos y si falta uno, entonces los otros ya empiezan a ponerse nerviosos. Es decir, la dinámica propia de la metodología ujú, exige una presencialidad. sí, A diferencia de que si tú das una clase magistral y estudiáis los apuntes, pues yo fui universitario, yo a clases no iba, yo decía, yo tiro los apuntes y estas horas me voy a hacer otras cosas, es decir, yo asumo mi responsabilidad. ujú, claro. Entonces yo digo, yo es que no llamo a lista. Y es que, ¿sabes qué? Esto tienes que borrarlo del vídeo. Francisco de Lo Vitoria vamos a me van a editar. matar. Pero no, bueno, esto que con mi jefa, que es Paloma, lo hablo mucho, y ella me dice, pero curiosamente no te faltan. Le digo, no Claro, faltan, no faltan. claro. Es que es difícil, ahora que Mae hace la pregunta y tiene muchísimo sentido,
Cuando tú estableces relaciones o vínculos que incluso llegan a ser emocionales o afectivos en estos procesos, porque te vinculas con gente, es decir, no estás trabajando con números, hay una línea muy delgada entre el rigor que se espera de un proyecto y la flexibilidad que tú puedes tener con los integrantes, ¿no? A Exacto. ver, ¿cómo hacemos para balancear esto? Para saber y reconocer una emocionalidad, porque de repente hay un estudiante que puede ser muy bueno, una estudiante muy buena y que pasa por un proceso afectivo, emocional muy difícil y no va a cumplir con 2 o 3 tareas, y al mismo tiempo hay una expectativa, hay un rigor académico, científico, creativo. Es decir, son líneas bien delgadas para las cuales Son no hay una súper regla, delgadas. no hay Yo una recuerdo fórmula. el Ujú, año de pandemia, cuando presentaron sus proyectos, yo ese día lloré ujú, en clase. O sea, después que acabó la sesión, yo me derrumbé, me vine abajo. Y ujú, ellos decían, nos gustaría tanto darte un abrazo en este momento. Y yo ujú, le digo, y yo lo necesito, ujú, porque fue un momento además de muchísima tensión, pues a nivel de todo lo que pasó en España, porque ellos tuvieron muchas pérdidas de familiares, sin embargo, estuvieron ahí. ujú, Entonces, lo que tú dices, el vínculo emocional, y creo que no hay que cortarlo porque es ujú, muy importante. ujú, Otra cuestión es cómo gestionamos eso. Eh, para unos, este trabajo sí les ha supuesto un cambio a todo nivel. Para otros ha pasado sin pena ni gloria. ujú. Un trabajo más. Sí, trabajé Claro, mucho y eso, pero pues no. ujú, claro, Y eso también sucede, ¿eh? claro, Pero en líneas generales sí además lo recuerdan, sí. sobre todo recuerdan mucho las miles de trasnochadas. Además dice, es que tus entregas siempre son a vísperas de puentes, entonces nos jodes los puentes. Y yo, pues se siente. O sea, yo luego estoy corrigiendo, con lo cual también, y además que es una labor donde la evaluación también tienes que tener en cuenta una serie de factores, de variables, de ítems, eh, para saber evaluar desde, desde una subjetivación también Ujú, importantísima. sí, así es. Oigan, yo lamento tener que decirles que voy a clase. Ya les avisé a mis alumnos que iba a llegar un poco tarde porque no pensaba cortar esto en la parte más interesante, pero tenemos que cerrar y pues nada, nos quedamos pendientes de la continuación. O sea, creo que las charlas que detonan el taller son mucho más largas que el mismo taller, ¿no? Que ya es Sí, pedagogía y es filosofía y es nuestro proyecto creativo y todo. Entonces, y organizaremos más sería, actividades, perdón. exacto, sería guay proponernos, exacto, como un taller. Exacto. Decir, bueno, vamos a pensar, vamos a hacer, pa. Y sería como muy interesante, porque también yo he tenido la suerte que desde la dirección del grado hay un apoyo y hay Ujú, grupos de profesores que sí, otros dicen no, eh, porque es como necesitamos de la prueba de una evaluación. Entonces yo digo, yo es que en mi asignatura no voy a preguntarles qué es un plano general, exacto. porque si me lo escriben que es un plano general, pero ¿Para qué? al siguiente año ya se olvidaron. Ujú, Es decir, ¿para qué voy a utilizar ese plano general? ¿O para qué supuestamente está creado? Y si yo ujú, puedo deconstruir esa definición en que voy a utilizar un plano general para, yo qué sé, otra cosa. ujú. Pero sí, es interesante. O sea, el debate Organizaremos, siempre está servido. perdón, ya no te escuché. El debate, digo, siempre está Claro, sí, sí, servido. sí. Pues ya organizaremos. Muchas gracias a quienes vinieron. Oscar, te mandé tu constancia.
También Mario, Berjuit, Mai y Fer les haré llegar a su constancia ya que esté lista, firmada. Así es que Vale. nada. Y quedó pendiente de otras reacciones y además para ir planeando un siguiente taller, como dices, quizá el siguiente semestre, ¿no? Con calma y con tiempo. Muchas Bueno, gracias, Mario, Oscar, por la muchísimas. generosidad. Vale. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, y gracias a María, muchísimas gracias. Berjuí Fer, ya sabéis. Cariño siempre. Que se os extraña un montón. Bueno, a ti, Gabo, ¿qué te voy a decir? Si cuando me hablaste del café, yo ya estaba pensando en mi café de olla. Sí, lo sé, Con este lo sé. frío, ahora que están bajando aquí, las temperaturas vendría muy bien. Nos vendría muy bien un café de olla Así que en nada, Querétaro. Pues os mando nada, un fuertísimo abrazo. muchas gracias, Oscar. Sabes, te queremos mucho. Esperamos que regreses pronto y mientras vamos haciendo más actividades aquí. Gracias, Mario. Gracias, que estén muy bien todos, bonito día. Vale, Bonito día. Gracias, Chao. chao. Oscar. Bye bye.